Damas y caballeros, como es habitual, invitamos a hacer uso de la palabra al presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, don Jorge Abuchalca. Muchas gracias. Rogamos un poco de silencio, por favor, si son tan amables. Muchas gracias. Señor Vicepresidente de la República, Contador Danilo Astori, señor Ministro de Economía, Economista Fernando Lorenzo, señor Subsecretario del Ministerio de Economía, Economista Luis Porto, autoridades nacionales, senadores, representantes, señores embajadores y representantes de países amigos, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales, señores de los medios de comunicación, autoridades y alumnos de la Universidad de la Empresa, queridos consocios, señoras y señores, reciban por mi intermedio una cálida bienvenida en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, que hoy tiene el honor de recibir como conferencista invitado a nuestro queridísimo amigo, el presidente del Banco Central, economista Mario Vergara, para quien pido una cálida bienvenida. Si ustedes me permiten, quiero saludar también al doctor Vincenzo Mastronardi y su señora esposa, criminólogo de la Universidad La Sapienza de Roma, que está en nuestro país junto a la Universidad de la Empresa dictando un seminario. Y también quiero saludar a los representantes de la Universidad Politécnica de Valencia, a los doctores Javier Orozco y Juan Miguel Martínez, que también nos acompañan en este evento. En tiempos de incertidumbre, aprender a navegar. Ese es el título de la conferencia de hoy. Y vivimos en un medio y en un mundo lleno de incertidumbres, porque la vida misma está llena de incertidumbres. No hay nada que sea infalible. Lo que pasa es que últimamente las incertidumbres aparecen y afloran en lugares donde nosotros no nos imaginábamos que iban a surgir. Y están surgiendo en los países más importantes y desarrollados del mundo. Hay grandes incertidumbres. Sin embargo, en nuestro país, como le decimos, el pequeño Uruguay, que venimos en una etapa de desarrollo, de crecimiento, de nuevos proyectos, tenemos que aceptar, lamentablemente, que el mundo globalizado está en incertidumbre y otra vez nos tenemos que poner en alerta roja, como en el año 2002, cuando por intermedio de nuestros queridos vecinos, Brasil y Argentina, nos pusieron otra vez en alerta roja. Y ese es el tema que hoy va a desarrollar nuestro invitado de hoy, el presidente del Banco Central, y creo que es un tema realmente interesante, apasionante, pero que no nos llama la atención porque desde que tenemos uso de la razón estamos en alerta roja, y eso es verdad. Así que yo les diría a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este evento, y quiero invitar a nuestro conferencista para que entonces sí nos hable de cómo navegar en tiempos de incertidumbre. Gracias y un aplauso para él. Como es habitual, el presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay,
testimonia la presencia del economista Vergara con una obra de artista nacional. Amigas y amigos, invitamos entonces a hacer uso de la palabra a nuestro disertante invitado, presidente del Banco Central, economista Mario Vergara. Muy bien, muchísimas gracias. Ya del tono de mi voz imaginarán que tengo un poco de resfrío, de gripe, pero obviamente no podíamos estar ausentes. Y la idea justamente refiere a tratar de transmitir un talante, un tono. Y realmente en estos días estuvimos pensando bastante cuál era el tono que queríamos realmente transmitir en esta presentación. Porque sí queremos enfatizar la idea de que estamos en un mundo más incierto, más volátil, más difícil, un mundo absolutamente excitante para los bancos centrales del mundo, porque los manuales cada vez sirven menos, pero algunas cosas no dejan de ser ciertas, porque la situación de los distintos países en el mundo es tan diferente que lo que tiene que hacer cada banco central es también diferente. Es un desafío permanente. Pero tampoco queremos dar la sensación de que este mundo de incertidumbre y de volatilidad, ¿verdad?, genera una alerta roja, un poco como decía Jorge. No creemos que lleguemos a ese punto, pero tampoco llevar a la autocomplacencia de pensar que vamos a poder observar este mundo que nos pasa por el costado sin despeinarnos, sin la necesidad de estar alertas, sin la necesidad de analizar sistemáticamente lo que sucede alrededor y cómo nos afecta y cómo tenemos que reaccionar y qué cosas tenemos que esperar. En ese sentido es que lo que sí queremos, el tono que queremos transmitir es justamente de alerta, pero de una alerta serena. La serenidad que nos da la confianza de haber construido una plataforma que nos permite navegar en tiempos de incertidumbre. En momentos de turbulencia no navega el que quiere, navega el que puede. Y los uruguayos, creo, hemos construido una plataforma para poder navegar, con sus dificultades, con sus pequeños agujeros, sin duda, pero sin duda también lo que pasa en el mundo lo podemos estar observando desde la tranquilidad, desde la serenidad. Y por lo tanto ese es el tono que quería transmitir hoy. El de una alerta serena, una alerta de que el mundo está complicado, de que hay muchas cosas que no sabemos cómo van a dilucidarse en los países desarrollados, en los países emergentes, en la región, pero que podemos analizarlo desde la serenidad y la tranquilidad de lo que hemos construido entre todos los uruguayos. Por eso es que agradezco, entonces, ahora sí, a ADM la posibilidad de esta presentación, de esta conversación, de este intercambio que seguramente vamos a tener, porque los momentos son desafiantes y es necesario que desde el sector privado, desde los empresarios, desde los trabajadores y desde el gobierno, ¿verdad?, construyamos estos puentes de diálogo, porque en estos momentos es cuando más nos tenemos que entender, porque vamos a tener sin duda que enfrentar desafíos que sin duda nos preocupan a todos. En tiempos de incertidumbre, navegar es necesario. Obviamente creemos una síntesis de ese talante, de ese tono, que quiero dividir en la presentación en dos partes. Una justamente en enfatizar el hecho de que estamos en un mundo con incertidumbres y volatilidades inusitadas, o por lo menos inusitadas en lo que es el transcurso de la vida de todos nosotros, ¿verdad? Podrán hablarnos de lo que pasó siglos atrás, podrán hablarnos incluso de lo que pasó en la crisis del 29 y del 30, pero creemos que en la inmensa mayoría de nuestros casos estos son los tiempos
de mayor volatilidad e incertidumbre con que nos toca lidiar, que tenemos que enfrentar. Para luego, en la segunda parte de la presentación, transmitir un poco algunas ideas de lo que consideramos esa plataforma para navegar en este mundo de incertidumbres y volatilidades. Entonces, comencemos por qué cosas caracterizan a este mundo menos dinámico, más turbulento, y cómo prácticamente desde todos lados hay una contribución a la incertidumbre, hay una contribución a la volatilidad. Estados Unidos, con un nivel de actividad anémico, que no logra consolidar 3 datos seguidos de información positiva. Cuando hay 2 y uno comienza a esperanzarse de que la situación de la recuperación comienza a dar ciertas señales de consolidación, ya el tercero nos baja un poco esa sensación y seguimos esperando entonces una recuperación más vigorosa y menos anémica de la que está viviendo. Obviamente tiene de soporte dificultades en el terreno fiscal, en el terreno de la deuda pública. También sabemos que Estados Unidos, emisor de la moneda de reserva a nivel mundial, es de los que tiene las herramientas en el mediano y el largo plazo para que todos contribuyamos a resolver su problema fiscal y su problema de deuda. Pero lo que sí está claro y que nos importa, que le contribuye, reitero, a esta incertidumbre y a esta volatilidad, es el hecho de que Estados Unidos, que no muestra, reitero, señales consolidadas de recuperación, seguramente va a seguir teniendo un enfoque monetario expansivo, con tasas de interés por el suelo. Ese es un aspecto básico de este mundo que comenzó ya hace casi 4 años y que seguramente va a seguir por un tiempo más. A esto le agrega un tema climático, ¿verdad? En Uruguay no es muy difícil explicar que el clima importa y que la sequía importa. Y por lo tanto, el hecho de que Estados Unidos haya tenido una sequía importante que haya afectado a la producción agrícola es lo que ayuda a entender la evolución de los precios, de la volatilidad de los precios internacionales de las últimas semanas. Por un lado, la incertidumbre lleva a que los mercados financieros vayan hacia la moneda de reserva mundial, hacia el dólar, hacia los títulos de Estados Unidos y al fortalecimiento circunstancial de su moneda. Eso tiene como contracara un poco la estabilización o incluso la reducción de algunos precios internacionales expresados en esa moneda que se fortaleció. Pero paralelamente, este problema del lado de la oferta de productos agrícolas ha generado, ha incorporado aún más volatilidad a ese proceso y eso es lo que de alguna manera también explica la suba intempestiva de los precios de varios productos agrícolas recientemente. O sea que se comienzan a mezclar factores de demanda, factores de oferta, factores monetarios asociados a la incertidumbre que le incorporan volatilidad ni más ni menos que a los precios internacionales que son relevantes para nuestro país. Segundo factor que contribuye a la incertidumbre y la volatilidad en el mundo, la zona europea, la eurozona, problemas fiscales y de deuda en varios países comprometidos, sin fuentes visibles de un crecimiento sostenido. Creo que acá está uno de los principales problemas, de los principales desafíos en Europa. Quizá se puedan ingeniar las soluciones para salir de los problemas de corto plazo. Quizás se puedan diseñar esas ingenierías financieras que permitan sacar la cabeza en el día de hoy. Pero cuando Europa o muchos países de Europa miran para adelante, se encuentran que no tienen muchas fuentes genuinas, sólidas, estables de crecimiento económico. El Uruguay salió rápidamente de su crisis, entre otras cosas, y quizás principalmente porque estaba creciendo, pudo crecer a tasas significativamente altas. Ese proceso no va a tener en Europa, ¿verdad?, esa ayuda, la ayuda del crecimiento.
Y eso es lo que nos hace pensar que la situación de Europa, más allá de lo anecdótico, también viene para largo, también le agrega incertidumbre y volatilidad al mundo, sobre todo cuando eso se refuerza con las dudas sobre el arreglo institucional del sistema monetario. Agreguemos a eso la debilidad en el sistema bancario y tenemos un cóctel europeo complicado. Complicado, agrega incertidumbre y volatilidad, y además complicado porque esto está para quedarse por un largo rato. Un poquito de serenidad puede aportar China, pero tampoco China va a estar tirando del carro con la misma fuerza que en los últimos años. La demanda china va a seguir siendo importante. China va a seguir creciendo a tasas razonables, quizás un poco menores a las de los últimos años, ¿verdad? Pero de alguna manera es lo que sigue operando como un factor que ayuda un poquito a la estabilización de algunos mercados. La región en la que vivimos tampoco contribuye mucho a señales de estabilidad y combate a la volatilidad. Brasil se ha enfriado un poco en su nivel de actividad, está creciendo menos de lo que todo el mundo esperaba, es uno de los países emergentes relevantes en el mundo de hoy, y eso ha generado cosas que a nosotros nos afectan, algunas reacciones de tipo proteccionista, que obviamente habrá que navegar y seguir navegando. Parte de lo que hay que navegar es esa lógica de negociación permanente en el terreno comercial con nuestros vecinos. Y también Brasil, para enfrentar ese menor crecimiento, está teniendo una política monetaria más expansiva. Ha bajado sustancialmente sus tasas de interés. Y eso también nos afecta en el sentido de que hasta hace poco Brasil era una economía con investment grade, creciendo a tasas altas y con tasas de interés muy altas. Era, por lo tanto, la gran aspiradora de los capitales financieros de corto plazo en la región. Ese panorama está cambiando, porque Brasil ya no está creciendo de manera tan sólida y porque sus tasas de interés se están reduciendo de manera significativa. Por lo tanto, algunos agentes en los mercados internacionales van a estar mirando con más atención mercados alternativos para operar a nivel financiero. Obviamente Uruguay, una economía que si bien es pequeña, crece de manera consistente, tiene buenos fundamentos, ha reobtenido el investment grade, ¿verdad? Tiene la credibilidad como para que agentes del mercado financiero internacional vengan también a trabajar con capitales financieros de corto plazo. Es de alguna manera fruto de que las cosas están bastante bien, pero sin duda nos generan un desafío en materia de política económica y de política monetaria. Argentina también tiene su contribución a esta incertidumbre que nos rodea, a esta volatilidad que nos rodea. Las medidas proteccionistas, el control sobre el mercado de cambios, el control sobre el comercio exterior, las decisiones vinculadas al mercado cambiario. Algunos de los impactos el mercado uruguayo ya los ha absorbido, como por ejemplo los tipos de cambio en el mercado cambiario uruguayo entre el peso uruguayo y el peso argentino. Pero también en este terreno y sobre todo en el área comercial habrá que seguir navegando con la paciencia estratégica que hemos tenido hasta el momento para tratar de seguir aprovechando lo mejor que podamos los resquicios de la negociación en un contexto, reitero, de dificultades, de incertidumbres. Este es un mapa, entonces, cuyo corolario lógico es que estamos en un mundo con volatilidad en los flujos de capital y la aversión al riesgo de los agentes, que hace que vayan muchos mercados internacionales hacia los instrumentos de moneda de reserva internacional, del dólar, con una volatilidad excesiva de tipos de cambio, con una volatilidad excesiva en los precios internacionales de los productos básicos, con bastante incertidumbre acerca de cómo se van a dirimir los ajustes en muchos países desarrollados, y con el hecho de saber que como países pequeños y abiertos al mundo que somos,
las políticas domésticas que hacen los países centrales nos afectan y no son parte de su consideración. Este es un mundo en el que tenemos que navegar, un mundo en donde las palabras incertidumbre y volatilidad reinan por donde uno quiera mirarlos. Los desbalances globales en las cuentas corrientes son significativos. Allí tienen una lámina en donde se muestra justamente que en los últimos 10 años los desbalances en las cuentas corrientes de los principales países desarrollados han crecido de manera significativa. El endeudamiento público de las economías avanzadas ha crecido con respecto a su producto hacia tasas realmente criminales en algún sentido. Cuando en Uruguay decíamos en 2004 que teníamos el 100% de deuda sobre producto, nos parecía realmente una cosa fuera de la realidad. Bueno, hoy por hoy los países centrales hablan de 150, 180% de deuda sobre producto y con horizontes que con un enorme esfuerzo fiscal van a reducir eso a 120% dentro de 6, 7 u 8 años. O sea, estamos hablando realmente de una situación muy, muy dramática en el terreno de la deuda pública y de las posibilidades de utilizar los elementos fiscales como contribución al crecimiento económico en esos países. Europa está en el ojo de la tormenta, sin duda, sobre todo por las dudas sobre el diseño institucional del sistema monetario, y paradójicamente lo que la gente está esperando son señales claras del sistema monetario y de los países principales en Europa, de Alemania, de Francia. España está en el ojo de la tormenta, pero ningún otro país europeo ha hecho el ajuste fiscal y la reestructuración del sistema financiero que ha hecho España. Y sin embargo, esas, entre comillas, noticias para los mercados financieros son absolutamente efímeras. España está haciendo un esfuerzo enorme que no está teniendo resultados en materia de señales, porque en realidad lo que los mercados están esperando es que Alemania y Francia den otras señales y que el sistema monetario europeo realmente comience a reforzarse en el terreno del acuerdo fiscal imprescindible para que un sistema monetario único pueda funcionar. Hay escaso dinamismo económico a nivel global y la incertidumbre y la volatilidad lo que han hecho es que todas las proyecciones de crecimiento económico en el mundo, tanto para los países avanzados como para los emergentes, hayan sido revisadas a la baja en los últimos meses. O sea, pensamos que íbamos a crecer menos y ahora pensamos que todavía el crecimiento a nivel global va a ser aún menor del que uno estimaba hace 3 o 4 meses. La alta volatilidad en los mercados internacionales se visualiza en todos los índices que uno pueda tomar a nivel global, en los precios de las commodities, en los índices accionarios, en los indicadores de volatilidad implícita, en la evolución de los tipos de cambio. Cualquier gráfica, cualquier indicador que tomemos, reitero, lo que vemos es volatilidad. Y por lo tanto, cuando uno tiene un escenario más o menos cierto, puede trabajar con justamente proyecciones a donde uno les cree más. Pero cuando el escenario es tan incierto, tan volátil, uno tiene que comenzar a trabajar con escenarios alternativos. El escenario de base es un poco el hecho casi optimista de que Estados Unidos y Europa de alguna manera se estabilicen hacia el 2014, 2015. Que la región siga creciendo a tasas altas y que la desaceleración china sea leve. Pero realmente en este contexto uno no puede eliminar la probabilidad de que haya otros escenarios que no son tan optimistas. Un escenario intermedio, ahí en color violeta en la lámina, que incluye la rotura de vasos que tenemos por ahí, que consiste en que la incertidumbre en la solución europea persista, en que la región crezca pero no a tasas altas sino a sus tasas de largo plazo y que el crecimiento chino sea menor al que hoy se maneje. Ese sería un escenario intermedio y también, ¿por qué no?, aunque lo pongamos de verde en la lámina,
un escenario más pesimista, que cada uno de ustedes le podrá asignar la probabilidad que quiera, que implique salidas desordenadas de la situación europea, con default en algunos países, en donde la región crece menos que su tasa potencial, al igual que China y Estados Unidos. Bueno, hay algunas simulaciones de estos escenarios que ha hecho gente del BID en un informe reciente, en donde muestra justamente que el crecimiento en el mundo va a ser muy débil en los próximos 4 o 5 años, y que en todo caso, si hay variantes sobre el escenario base, son variantes a la baja. O sea, no solamente el crecimiento va a desaparecer, sino que incluso puede llegar a haber periodos de caída. O sea que estamos en un mundo en donde el dinamismo es escaso y la incertidumbre hace pensar que hay escenarios más complicados que no hay por qué descartar. Estamos entonces en un mundo con incertidumbre y volatilidad inusitada. ¿Tenemos mucho para aportarle nosotros a ese mundo? Evidentemente no. Por vocación sí, por tamaño y capacidades no. Por lo tanto, lo que tenemos que razonar es cómo nos impacta ese mundo y qué podemos hacer en ese mundo, en esa turbulencia. Por eso es que decimos que navegar es necesario, pero también con la serenidad de poder decir que hemos construido una plataforma que nos permite navegar. Reitero, acá va a navegar el que puede, no el que quiere. Sin duda la estabilidad que tenemos que seguir consolidando es la clave para poder mantener esa plataforma, esa nave, ese barco en la turbulencia. Es la plataforma para afrontar los desafíos de un mundo incierto y volátil. Atención, cautela, un poco de alerta, pero desde la tranquilidad y desde la serenidad derivada de las menores vulnerabilidades que tiene la economía uruguaya. Nos han escuchado millones de veces a todos los integrantes del gobierno y del equipo económico a describir cómo se han reducido las vulnerabilidades como estrategia en los últimos años en prácticamente todos los terrenos. Bueno, comencemos a recoger un poco esa cosecha hoy, porque la vamos a necesitar para poder navegar en este mundo incierto. Eso es lo que nos permite tener una alerta serena en la situación del mundo de hoy. Consistencia macroeconómica y un talante claro de prudencia fiscal, prudencia monetaria y prudencia financiera. Está claro que la palabra prudencia debe dominar entonces el escenario doméstico. La inflación está bajo control, aunque claramente desafiada por las presiones externas y domésticas que todos conocemos. Hemos manejado desde la tasa de interés de referencia del Banco Central las señales para dejar justamente en claro que nos preocupa el tema inflacionario, pero que lo manejamos con el equilibrio necesario para que los procesos económicos, comerciales, productivos, financieros y sociales del Uruguay se sigan dando con las trayectorias deseadas. Hemos reforzado las señales de la tasa de interés con decisiones sobre los encajes bancarios y recientemente hemos reforzado los encajes marginales de los depósitos en el sistema bancario. La deuda pública mantiene características adecuadas y mejora la calificación crediticia. Hemos reobtenido el investment grade de parte de Standard & Poor's hace pocos meses. Hemos tenido también una clara acción precautoria en materia financiera, al punto tal de que hoy el Uruguay tiene múltiples ventanillas disponibles para hacer frente a eventuales problemas en materia de liquidez y financiamiento. Esperamos, obviamente, no tener que usar estas cosas, pero como estrategia era imprescindible abrir todas estas ventanillas. Hay estabilidad financiera, tanto desde la perspectiva micro como macroprudencial, con un sistema bancario y un sistema financiero que están funcionando ordenadamente. Elevadas reservas externas, más del 20% del producto son los activos de reserva que tiene el Banco Central hoy, y una elevada credibilidad a nivel internacional, en un contexto de la imprescindible diversificación comercial, que es la que nos permite también navegar
con un poco más de tranquilidad en las turbulencias mundiales. Acá simplemente repaso algunos gráficos rápidamente que hacen al hecho de que el nivel de actividad se sigue manteniendo con tasas muy decentes de crecimiento en el mundo comparadas con las del mundo actual, con niveles de empleo elevado y niveles de desempleo bajo, y con un razonable equilibrio en las cuentas externas, en donde el pequeño déficit de cuenta corriente está más que explicado con el continuo flujo de inversión extranjera directa, que es una buena noticia para el desarrollo futuro. La evolución cambiaria obviamente muestra que nos lleva la ola que lleva prácticamente a todos los países del mundo en materia de volatilidad de los tipos de cambio, pero que no nos despega de los países que hacen las cosas razonablemente en este terreno y permite mantener la capacidad competitiva de las empresas uruguayas. El excedente bruto unitario de la industria exportadora, que es un indicador que ha incorporado el Banco Central en los últimos meses, muestra justamente que, que la capacidad competitiva de nuestras empresas desde el punto de vista cambiario y desde el punto de vista de los factores financieros y monetarios sigue siendo razonable. Y también, allí pueden ver los dos gráficos inferiores de esta lámina, que el tipo de cambio en Uruguay ha evolucionado de manera muy similar a esa ola que incluye varios países de la región, como Brasil, Chile, Colombia, Perú, y también otros países emergentes que son nuestros competidores, como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, ¿verdad? Y que de alguna manera, incluso en los últimos tiempos, la evolución cambiaria de Uruguay ha sido incluso más favorable que la mayor parte de estos países. La política monetaria ha enfatizado su sesgo contractivo para mantener la inflación bajo control, con el equilibrio, con el enfoque equilibrado del que les hablaba. Tenemos la inflación, sí, un poco por encima del rango meta, pero bajo control, y ese es parte del equilibrio con respecto al conjunto de los objetivos de la política económica. En un contexto, les decía, de elevada liquidez externa, altas reservas internacionales y un reducido spread de la deuda pública uruguaya, reforzado ese proceso de reducción del spread por la obtención del investment grade. La prudencia fiscal, que seguramente se va a consolidar en la rendición de cuentas que hoy tiene a estudio el Parlamento, permite una trayectoria sana de las cuentas públicas y, por lo tanto, una trayectoria sana de la deuda pública. La deuda neta uruguaya se ha estabilizado en órdenes del 27-28% del producto, lo cual en el mundo actual, les puedo asegurar, es envidiable. El sistema financiero, el sistema bancario y el conjunto del sistema financiero sigue funcionando también de manera saludable. El crédito está creciendo a tasas que uno tiene que atender por su preocupación inflacionaria, pero que tampoco hay que exagerar en materia de que tenemos niveles de crédito todavía relativamente bajos en el Uruguay. Los depósitos también están creciendo, ¿sí? Y la solvencia y la liquidez y la morosidad en el sistema mantienen niveles absolutamente de tranquilidad en el sistema bancario. La capitalización es excelente, la liquidez es alta, la morosidad es muy baja y la regulación no hace más que reforzar este panorama de tranquilidad y serenidad en el sistema bancario, porque ha habido, principalmente desde la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central, un activo proceso de implementación de la perspectiva macroprudencial, que de alguna manera es la que volvió a enfatizarse en el mundo para dar tranquilidad, no solamente para atender y mitigar los riesgos individuales de las instituciones financieras, sino también los riesgos sistémicos. Se instaló y comenzó a trabajar el Comité de Estabilidad Financiera, integrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central, la Superintendencia de Servicios Financieros y la Corporación de Protección al Ahorro Bancario. Y la Superintendencia ha desarrollado y está implementando, tiene un cronograma de implementación de la normativa regulatoria que fortalece los requisitos de capital por riesgo sistémico, que modifica el cálculo de las previsiones por incobrabilidad, que fortalece los requisitos de capital por riesgo operacional, que
cambia criterios también para incorporar la perspectiva macroprudencial en los análisis de liquidez y en la evaluación de créditos de los bancos, y que no solamente es una cuestión de nuevas reglas, sino también de un nuevo talante de supervisión que le agrega el ingrediente macroprudencial, o que lo enfatiza, mejor dicho, lo refuerza con análisis de estrés trimestrales en las instituciones financieras y encuestas permanentes de monitoreo de las condiciones globales del crédito en la economía. O sea que el sistema está funcionando ordenadamente, pero el regulador financiero, pierdan cuidado, monitorea atentamente lo que está sucediendo y de alguna manera refuerza ese talante de serenidad y tranquilidad. Quiero agregar aquí un elemento que de alguna manera uno puede verlo como una noticia saludable, y es que cuando uno comienza a ver a los países de América Latina en los últimos años, su intercambio comercial con los países asiáticos, uno visualiza que en los últimos 8 o 9 años ha habido un creciente intercambio comercial entre los países de América Latina y los países asiáticos, obviamente incluyendo principalmente a China. En la medida en que esos son los países que pueden aportar un poco más de estabilidad a la situación global, eso tiene que visualizarse como un elemento diversificador positivo de lo que está sucediendo a nivel comercial. Y eso se refuerza con un indicador un poquitito más técnico, ¿sí? Les pido disculpas, que es la correlación de los ciclos de negocios entre los países de América Latina y los países asiáticos. En los últimos 5 años se ha incrementado de manera sustancial la correlación de los ciclos de negocios entre los países de América Latina y los principales países del Asia. Reitero, en la medida en que esos son países que pueden contribuir con un poco de certezas o de certidumbres al mundo incierto de hoy, eso tiene que visualizarse como una noticia positiva. Finalmente, quiero mostrarle 2 láminas tomadas de un muy reciente estudio que acaba de publicar el Banco Mundial, que justamente nos tiene que importar porque analiza la vulnerabilidad de los países de América Latina a los shocks externos de este mundo incierto y de este mundo volátil. El Banco Mundial hace una tipología de estos shocks, de estos posibles procesos realmente disruptivos, significativos que puede tener el mundo, que tienen que ver con la clara desaceleración en Estados Unidos y Europa, o sea, los problemas del crecimiento en Estados Unidos y Europa. En segundo lugar, la caída de los precios de las materias primas, asociado, por ejemplo, a la desaceleración en China. En realidad deberíamos agregar y también la volatilidad de estos precios, derivadas de temas financieros y de temas de oferta en Estados Unidos. Y en tercer lugar, ya algo que afecta más a los mercados financieros, que es el incremento en la aversión al riesgo. Cuando hay más incertidumbre, la gente actúa de manera más cauta y por lo tanto se va a instrumentos más seguros. Estos 3 shocks posibles, ¿sí? Problemas en Estados Unidos y Europa, desaceleración china y problemas en los precios internacionales de las commodities y la mayor aversión al riesgo en los mercados financieros, es algo que está sobre la mesa en el mundo incierto y volátil de hoy. Bueno, el Banco Mundial analizó la vulnerabilidad de los países de América Latina con respecto a esos 3 shocks posibles y ubica, como pueden ver en la lámina, a Uruguay en un contexto de vulnerabilidad relativamente baja, junto con Brasil y Chile, en ese grupito en donde nos preocupa bastante más lo que pasa con los precios de las commodities que lo que pasa en Estados Unidos y Europa o lo que pasa en los mercados financieros internacionales. O sea, el Banco Mundial nos ubica entre los países de América Latina que mejores capacidades para enfrentar esos shocks tenemos, reitero, junto con Chile y con Brasil. Y esta última lámina, que seguramente no van a ver mucho, pero es la otra página tomada de ese informe, en donde las 3 menciones a Uruguay implican un contexto de vulnerabilidad baja o de gran capacidad de respuesta
a la vulnerabilidad baja que hay con respecto a estos tres choques. Es decir, Uruguay es visto desde el Banco Mundial, en este caso en su análisis de vulnerabilidad ante este mundo incierto, ¿verdad?, con capacidades para navegar, con una plataforma que le va a permitir navegar en la medida en que estemos alertas a cómo nos pegan esta incertidumbre y esta volatilidad que caracterizan al mundo de hoy. Por lo tanto, reitero el tono de lo que queríamos transmitir hoy. El mundo está cada vez más incierto, más volátil, es un desafío permanente. La mayor parte de las señales que vienen del exterior, tanto a nivel global como de la región, contribuyen a esa incertidumbre y a esa volatilidad. Pero podemos tener esa alerta serena porque hemos mitigado vulnerabilidades, porque hemos construido una plataforma para navegar. Sin autocomplacencia, la atención tiene que ser prioritaria a estos temas, pero la posibilidad de navegar en este mundo incierto la hemos construido, la tenemos y bueno, y ojalá que la podamos aprovechar para el futuro. Les agradezco mucho la atención y quedo a disposición para las preguntas. Invitamos entonces a los señores moderadores a comenzar con la ronda de preguntas. Bueno, algunas de las preguntas que fueron formuladas ya las contestó Vergara en la disertación, pero de todas maneras hay muchas que merecen una respuesta específica. Hay una pregunta de colega de AM 1090. En caso de que Brasil devalúe y Argentina complique su economía a nivel internacional con medidas económicas, ¿cuál es la respuesta de Uruguay en esta próxima coyuntura o posible coyuntura? Cuando decís colegas, imagino que no te referís a presidentes de otros equipos de fútbol. No, por eso te tendría que decir a ti, colega, presidente de Central. Ahí está. No, aquí obviamente lo que sucede en Argentina y Brasil es parte de lo que estamos analizando. Evidentemente nuestra exposición o nuestra vulnerabilidad a lo que sucede con Argentina y Brasil se ha reducido significativamente con respecto a lo que teníamos 10 años atrás. En el caso de Argentina es muy notorio, la exposición comercial es la quinta o la sexta parte que hace 10 años, los depósitos de argentinos en el sistema financiero uruguayo son la tercera parte en términos del total del sistema que hace 10 años. La liquidez del sistema bancario es infinitamente mayor hoy. Los activos del sistema bancario expuestos a Argentina hoy son prácticamente cero. Y, bueno, los turistas argentinos que vienen, gastarán un poco más, un poco menos, eso ya lo hemos vivido. Pero en realidad nuestra exposición a cómo Argentina evoluciona se ha reducido mucho. Hemos diversificado mucho ese riesgo. De todas maneras, Argentina es un país muy importante, ¿verdad?, para estar atentos, para saber lo que está sucediendo, porque, como siempre cito, siempre es mejor que todos estemos bien, o sea, lo mejor que nos puede pasar es que a Argentina le vaya bien, y por lo tanto tenemos que estar atentos a todos los procesos. En materia comercial hay una activa estrategia de negociación, ¿verdad?, para tratar de estar levantando sistemáticamente las trabas que aparecen en el terreno cambiario, en el terreno específico de las transacciones comerciales. Y por lo tanto, bueno, esa es nuestra perspectiva con respecto a lo que está sucediendo en Argentina. Con respecto a Brasil, Brasil se ha desacelerado, ahora tiene una estrategia de política monetaria más expansiva que seguramente va a contribuir a recomponer tasas de crecimiento más razonables. Pero de todas maneras nuestra exposición a Brasil tiene mucho que ver con las exportaciones de commodities, de bienes básicos. En la medida en que nosotros hemos diversificado mucho también los mercados de exportación, eso hace también que nuestra exposición a Brasil no sea tan dramática, en la medida que lo que no le vendamos a Brasil seguramente lo vamos a poder reubicar en otros mercados. Uruguay, por ejemplo, le exporta carne a más de 100 países, ¿verdad? Por lo tanto, ese es un buen ejemplo de cómo uno puede navegar en un mundo de volatilidad e incertidumbre.
O sea, lo que pasa en Brasil y en Argentina nos importa, no es un tema trivial en absoluto, pero creemos, reitero, en el contexto de toda la presentación, que tenemos la plataforma para enfrentar los problemas que la región pueda aportar a este mundo incierto y volátil. Bueno, buenas tardes a todos. Una pregunta para el presidente del Banco Central, que creo que está dentro del top 5, y esta es la top 10. Top 1, digo. ¿Cuál sería el comportamiento del dólar? No, gracias. Yo siempre digo que eso me lo pregunta mi madre todos los días, después mi madre se enoja porque me dice, yo no te pregunto nada. Pero bueno, ella solo me pide los dólares. La pregunta está aquí en el aire. Bueno, justamente, lo que nosotros estamos visualizando de manera estructural, la fortaleza del dólar a nivel global se debería asociar a la fortaleza de la economía que lo emite. Y un poco la perspectiva que les decía hace un rato es, Estados Unidos todavía no da señales consistentes de recuperación. O sea que desde ese punto de vista, estructuralmente nosotros no vemos un fortalecimiento de la moneda norteamericana a nivel global por esa razón. Sin embargo, cuando ahora uno cruza el escenario con una alta incertidumbre y una alta volatilidad, por esa mayor aversión al riesgo, los agentes financieros se van a los instrumentos de la moneda de reserva mundial, que es el dólar. Por lo tanto, hay un factor ahí que ha fortalecido al dólar, no sabemos cuán circunstancialmente, derivado de la incertidumbre y del hecho de que los mercados financieros se han ido crecientemente a instrumentos emitidos por Estados Unidos. O sea que es parte de la incertidumbre y la volatilidad que enfrentamos. No vamos a manejar ni números ni trayectorias a las cuales no nos podemos aferrar cuando lo que decimos es que justamente estamos rodeados de incertidumbre y volatilidad. Lo que sí digo es que la flexibilidad cambiaria que ha tenido Uruguay en los últimos años es la que le ha permitido, sin duda, afrontar los shocks externos. Uruguay ha podido navegar desde el 2008 hasta acá, ¿verdad?, rodeado de todo lo que fue la crisis financiera internacional y exacerbado ahora con todos los problemas en Europa, etcétera, porque la flexibilidad cambiaria ha contribuido a que los shocks externos se hayan amortiguado. O sea, seguimos confiados en que tenemos la capacidad de navegar también en el terreno cambiario y en el terreno monetario ante los vaivenes del dólar a nivel internacional, de manera tal de mantener este objetivo de equilibrios entre la estabilidad macroeconómica, la estabilidad de precios, la estabilidad financiera y un sano crecimiento económico. Hay una pregunta de un estudiante de la UDE que se la hago con toda la naturalidad que esta pregunta tiene. Y, la ingenuidad. Seguramente, La ingenuidad. No, sí, pero es imaginarse un escenario que está cercano en Brasil, en Argentina, un poco a la fuerza. ¿Podríamos especificar? Es decir, que hubiera solamente precios y transacciones en pesos. Eso sería romper la flexibilidad cambiaria de la que estamos hablando y de la que decimos ha sido un instrumento que ha ayudado a navegar tiempos turbulentos. Lo que sí tenemos son estrategias y mensajes claros que apuntan a la necesidad de seguir el proceso de desdolarización de la economía uruguaya, sobre todo en materia de instrumentos de ahorro como en materia de transacciones inmobiliarias, comerciales, etcétera. O sea, seguimos pensando que es saludable en el largo plazo seguir desdolarizando, pero no por la vía de decisiones administrativas, sino por la vía de incentivos de mercado. En la pregunta referida, permitime, Antonio, referida a qué pasaría en un escenario más complicado, un escenario comercial más complicado de los países vecinos, tú contestabas como un ejemplo de la diversificación de las exportaciones uruguayas, que exportamos carne a más de 100 países, o a cerca de 100 países. Es lo que escucho. No, está Yo bien. no los conté. No ocurre lo mismo con otros rubros. Por ejemplo, los que exportan más específicamente a Argentina. Claro, por ejemplo, la industria de la logística, que se ha desarrollado tanto y que tanto se ha impulsado, exporta principalmente a Argentina y se encuentra en un momento
bastante complicado. A ver, evidentemente hay que distinguir cuando los shocks externos nos afectan desde un punto de vista macroeconómico, es decir, que por lo tanto debe ser afrontado con medidas y políticas de visión más macroeconómica, a cuando hay shocks que afectan a algunos sectores productivos del país o sectores de exportación del país. La forma de atacar los problemas es distinta. Yo creo que en general se ha diagnosticado bien de cuáles son los factores que nos afectan desde el punto de vista macroeconómico y cuáles son shocks que afectan a sectores específicos. Cuando se trata de sectores específicos se han tomado medidas en materia de financiamiento, en materia de prefinanciación de exportaciones, en materia de ir a negociar pacientemente con autoridades del exterior cupos de importación, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que hay que seguir por la tesitura del pragmatismo, de diagnosticar correctamente los problemas, y creo que nadie ha visto, ni al Banco Central, ni al Ministerio de Economía, ni al Gobierno en su conjunto, pasivos ante problemáticas macroeconómicas en primer lugar o sectoriales en segundo lugar. Con la reciente medida de elevar los encajes bancarios, han habido algunas opiniones, como por ejemplo la del expresidente del Banco Central, Julio de Brún, hoy director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, que dice que esto va a tener más costo para los bancos y que se van a generar más negocios a través de un sector no regulado, como las financieras no bancarias. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, en realidad no voy a opinar sobre opiniones ni de Julio, que es un apreciado colega, ni de más nadie, ¿verdad? Simplemente nosotros lo que hacemos es fundamentar en nuestras decisiones las razones por las cuales tomamos la decisión. Y obviamente lo otro es porque a veces quizá con el ímpetu periodístico uno quiere ver efectos con cada medida, ¿verdad? Y esta medida que toma, ¿qué impacto va a tener? Y en general las cuestiones de política económica, de política monetaria o de política regulatoria no necesariamente pueden verse de esa manera. Es más bien toda la arquitectura de la política, el talante, las señales, los mensajes, las que generan efectos e impactos. La intención de estas medidas es reforzar el talante contractivo de la política monetaria, porque como decíamos hoy, no nos desespera una inflación por encima del rango, pero sí nos preocupa, o sea que tenemos que mantener la inflación bajo control. Y también el hecho de que como medida macroprudencial es de los elementos que puede contribuir a suavizar el incentivo al ingreso de capitales financieros de corto plazo, que reitero, al ser de corto plazo no son necesariamente los capitales que queremos recibir y que además nos generan entonces desafíos de política macroeconómica. O sea que estamos hablando de un tema que tiene un componente monetario de refuerzo de una política monetaria equilibrada, que es la que estamos llevando, y de prevención, justamente para tratar de alterar un poco la ecuación de rentabilidad de los capitales financieros de corto plazo. Esa es la fundamentación que nosotros tenemos para nuestra medida. Después, los que quieran evaluar en concreto cada medida, o sea, medida por medida, qué impacto puntual tienen en una dirección o en otra, cada uno es libre de hacerlo. Dos preguntas más referidas a las modificaciones en los encajes bancarios. Aclaremos que estamos hablando de los encajes marginales, o sea, el nivel global de encajes prácticamente no se modifica, simplemente se aumentó los encajes de los nuevos depósitos y con un diferencial por moneda, o sea, más encaje para los nuevos depósitos en dólares que para los nuevos depósitos en pesos. O sea, el impacto financiero de esto realmente no es una cosa tan significativa como para que pueda pensarse que la gente ahora se va a ir de los bancos corriendo a las financieras o cosas por el estilo. Está claro. ¿No es retroactivo? No, se computa desde los depósitos desde el 1 de abril. Empieza a funcionar en agosto con una nueva tasa desde los depósitos, desde el incremento de depósitos desde el 1 de abril, que fue cuando se instalaron los encajes marginales. Ahí aparece la pregunta de un participante que dice que con esta reciente suba, pregunta si es una herramienta para que el dólar siga subiendo y generar más producción y menos importaciones.
Yo le agrego otra, como es notorio que hay una preocupación, una alerta serena con respecto a la inflación. La pregunta es si no hay preocupación de cuánto puede incidir la suba de salarios en la inflación. Con respecto a si esto es para que el dólar siga subiendo, la respuesta es no. O sea, esto es parte de un paquete de medidas que se definen como política monetaria, política regulatoria, que apunta a mantener los equilibrios en los objetivos de política económica. Inflación bajo control, competitividad, crecimiento y un impacto saludable en los indicadores sociales. Ese sigue siendo nuestro norte y reitero, medida a medida cada uno podrá hacer el análisis que quiera. Lo que está claro, creo que todo el mundo tiene claro que la política económica y la política bancocentralista tienen un equilibrio de objetivos que se ha respetado durante todos estos años y es el que nos permite navegar en este escenario. Con respecto a los determinantes de la inflación, obviamente hay millones de factores que operan sobre la formación de precios en una economía. Lo que pasa afuera es muy importante para una economía pequeña y abierta como la de Uruguay. Decíamos que hay un fortalecimiento circunstancial del dólar derivado de la incertidumbre en el mundo, que obviamente afecta los precios internacionales. Decimos que hay factores de oferta, por ejemplo, la sequía en Estados Unidos, que ha hecho saltar los precios de los granos en las últimas semanas. Eso también obviamente afecta a los precios domésticos, aún en un contexto de flexibilidad cambiaria. Por otro lado, también hay factores domésticos que influyen sobre los precios de la economía. Estamos en una economía que ha crecido en los últimos 7 u 8 años a tasas muy elevadas, con un crecimiento de los ingresos de los hogares muy significativo, después de habernos ajustado el cinturón también de manera muy significativa después de la crisis, ¿verdad? Crisis que va a cumplir en breve 10 años, ¿verdad? Y que además es natural que haya un derrame del crecimiento económico sobre los ingresos de los hogares, que incluyen salarios, pasividades, rentas empresariales, intereses, etcétera. O sea que estamos hablando de una economía en crecimiento. Es lógico que los ingresos de las familias crezcan, es lógico que el consumo vaya aumentando y eso afecte los precios. O sea, ¿hay un factor en la formación de precios derivado de la demanda doméstica? Por supuesto, eso es natural que pase en una economía en crecimiento y bienvenido en la medida en que ese sea un proceso que no se descarrile. Y creemos que todo se ha manejado en los últimos años, y esto no es estrictamente mérito del gobierno, sino también de los empresarios y de los trabajadores, dentro de canales que no han cuestionado ningún proceso del proceso económico que estamos viviendo. Tenemos acá una pregunta de Ricardo Olivera, que dice que si no cree usted que esta coyuntura brinda una oportunidad estratégica para realizar una fuerte promoción del mercado de capitales. Esto supone una revisión profunda del mercado de valores y habla del mercado de capitales que facilite la creación de instrumentos de captación de inversiones y recolocación de los mismos en la región. Bien, el objetivo de promover el mercado de capitales en Uruguay es un objetivo estructural que se ha planteado y que no es fácil de implementar efectivamente. La nueva ley de mercado de valores, desde nuestra perspectiva, creaba una nueva oportunidad porque implicaba un fortalecimiento de la regulación, pero también un fortalecimiento de los mecanismos de promoción del mercado. Creemos que acá hay que activar obviamente la presencia de proyectos en materia de infraestructura, en materia de distintos proyectos productivos, ¿verdad?, que busquen financiamiento en el mercado. La oportunidad está, los capitales seguramente también están. Es cuestión de decisiones en materia empresarial y en materia de procesos también de participación público-privada que generen efectivamente instrumentos que permitan multiplicar las transacciones en el mercado de capitales. Esas cosas no se hacen obviamente de un día para el otro. Nuestra experiencia lamentablemente confirma esa afirmación. El doctor Olivera, estoy seguro que es de los que más impulsa justamente el desarrollo de instrumentos en este terreno.
Y bueno, si esta es una oportunidad mejor o peor que otras, no sé, yo creo que la incertidumbre a veces no ayuda en estas cosas, pero que de todas maneras, desde el sector público y desde el sector privado, el Uruguay transmite una estabilidad y una credibilidad que lo hacen apto para que aparezcan, aún en este contexto, proyectos a ser financiados a través del mercado. Tengo que hacer la última pregunta, hay dos por lo menos, con una creo que desde una respuesta muy breve. ¿Cómo viene el tratado de intercambio de información fiscal con Brasil? Ya que, bueno, ya se ha avanzado, se firmó con países relevantes como Argentina. Yo soy muy respetuoso de la autonomía del Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, el tema fiscal y de los acuerdos fiscales, obviamente es algo que puede informar el ministro de Economía, no el Banco Central, que no es el que está involucrado en el proceso. Entonces la segunda ni se la hago, porque tiene que ver con el equilibrio, con un eventual superávit fiscal, justamente. No, nosotros ahí somos obviamente tomadores de información de la realidad para tomar nuestras decisiones, por supuesto, y tenemos un ámbito de coordinación macroeconómica con el Ministerio que se reúne trimestralmente previo a las reuniones del Comité de Política Monetaria, en donde intercambiamos opiniones, ¿verdad?, de acuerdo a la ley de la Carta Orgánica del Banco Central. O sea que nosotros analizamos y evaluamos en conjunto toda la política macroeconómica del gobierno. Después cada uno tiene sus responsabilidades en la toma de decisiones, ¿verdad? Ni que hablar las del Ministerio de Economía y algunas que humildemente tiene el Banco Central. El terreno fiscal, lo decía yo en la presentación, muestra esencialmente elementos de prudencia que, reitero, es la que nos permite mantener una sana trayectoria de las cuentas públicas, una sana trayectoria del endeudamiento público, y es la base sobre la cual podemos generar esta plataforma que nos permita navegar en tiempos turbulentos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto.